Licen. Buenas tardes, Licen. Muy buenas tardes con todos. Ahí pregúntenme. A ver, vamos a nuestra clase para que ya puedan ir a almorzar. Ya hace hambre. Vamos acá. A ver, vamos. Siguiente tema de filosofía. Vamos al materialismo dialéctico. Entonces, nos quedamos anteriormente en la ideología de Marx, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, ¿qué proponía Marx? ¿Quién se acuerda? ¿Qué proponía Marx desde el punto de vista económico? Karl Marx, ¿qué proponía? Acuérdense. Estamos hablando del sistema económico en el que nos estamos manejando, el que proponía. Acuérdese, ¿cuál era? Un Estado socialista. Eso, muy bien, Mario. En este caso, el Un Estado socialismo. socialista. Exactamente, socialismo. Ahora, ¿a cuál criticaba? Al Estado capitalista. No, porque si me proponía el socialismo, no lo puede criticar, pero sí criticaba a otro tipo de economía. ¿Cuál era? Sistema. ¿Al resto de clases sociales? Al capitalismo. Muy bien, María, excelente. Exactamente, criticaba el capitalismo, que como nos dice su compañero Jorge, estamos hablando de las clases sociales. Excelente, entonces vamos acá. Seguimos con este mismo aspecto, ¿no? Recuerde que el materialismo dialéctico, el materialismo se refiere pues a la materia, ¿no? ¿Sí? Y la dialéctica se refiere a la lógica del cambio y la contradicción. Entonces, vamos a analizar lo que nos establece precisamente el marxismo o Karl Marx. Aquí tenemos en específico que esta ideología del marxismo es utilizada por el Partido Comunista Ruso, cuando ya teníamos la URSS, o cuando teníamos la URSS, ¿no? Por Lenin específicamente, donde usted ya sabe que en este caso el socialismo representa o busca, ¿no? Fomentar que no exista desigualdad y por tanto no exista clases sociales. ¿Por qué nosotros tenemos clases sociales? Precisamente porque nos manejamos en un sistema capitalista que lo que provoca es la desigualdad. Que las desigualdades sean mucho más profundas entre los miembros de la sociedad. Por eso tenemos clase alta, clase media, clase baja y clase pobre, ¿no es cierto? Dentro de nuestra estructura. Entonces, es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué me va a proponer este materialismo dialéctico? Nos dice que el mundo material, dice, es un mundo real. Sí, yo establezco que el mundo real por lo que me rodea, ¿no? Yo estoy ahorita en un cuarto, ¿no? Con 4 paredes, con una mesita, con una computadora, un dispositivo. Sí, este es el mundo material. Entonces, el mundo material se va a reflejar a la realidad en relación a mi percepción, a los órganos que yo tengo. En este caso, al funcionamiento específico de mis cerebros. Entonces, nos dice que la materia se basa en la realidad, ¿sí? Y que la conciencia, las ideas, el pensamiento que yo tengo son reflejo de esa realidad. ¿De acuerdo? Entonces, el pensamiento no crea la realidad, sino que nosotros observamos lo que tenemos, la materia, y a partir de lo que observamos, nosotros tenemos ideas y pensamientos y ahí creamos nuestra realidad. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice, dentro del materialismo dialéctico no existe ningún espíritu. Ojo, esta parte del espíritu, ¿no? Que ya lo hemos venido hablando desde el momento en que abordamos a Platón, en donde el espíritu es algo que yo no veo, no toco, no hay evidencia de que existe. Sin embargo, me puede dar por ahí algún alivio, ¿no es cierto? Como la fe, que vimos de igual manera anterior. Entonces, mire, aquí nos dice, alguno de los postulados del materialismo nos dice que la negación de la negación provoca una revolución. Por ejemplo, aquí tengo yo un capitalista. ¿Qué era el capitalista, chicos? ¿Será clase alta o será clase baja de la sociedad? ¿Qué era el capitalista? Clase alta. Clase alta. Clase alta. La burguesía. Excelente. Como su nombre lo dice, el capitalista es quien tiene el poder del capital. ¿Sí? Y usted sabe que cuando yo hablo de capital estoy hablando de
dinero. Por tanto, tenemos al capitalista aquí en la cima, ¿sí? Luego tenemos al proletariado. Mira, el proletariado, si se fija, son muchas más personas y están por debajo del capitalista. Y como hemos hablado anteriormente, pues el proletariado son todas las personas que son o que no tienen la habilidad de tener la capacidad adquisitiva de adquirir cosas, de adquirir bienes, de adquirir productos. Sin embargo, sí cuentan con sus habilidades, su mano de obra para poder trabajar y juntar capital. Luego tenemos aquí a los dirigentes del Partido Comunista. ¿Qué es lo que busca el Partido Comunista? Pues busca que nosotros tengamos igualdad. Hasta en los derechos, en ese momento de la historia y también para algunas personas hasta el momento, existen desde los derechos una desigualdad entre los capitalistas y el proletariado. Para los capitalistas sí tenemos, no sé, me invento, ¿no? Flexibilidad para los impuestos, pero para el proletariado dentro de la ley está mucho más rígido. Sí, entonces tenemos este proceso de desigualdad desde la parte legal, desde la administración como tal de la sociedad, del pueblo, de la ciudadanía. Entonces, los dirigentes del Partido Comunista buscan impulsar al pueblo o que se genere un régimen de dictadura del proletariado. ¿Qué quiere decir? Que el proletariado mande y disponga lo mejor para ellos mismos, ¿sí? En base a la dirección de ciertas personas, ¿no? Entonces, si se instaura, o desde este punto de vista, ¿no? Se establecía que si se instaura el comunismo, el socialismo específicamente dentro de la sociedad, pues yo voy a tener una sociedad mucho más igualitaria sin clases sociales. Y a eso es lo que se llega, ¿no? Igual aquí yo tengo un pensamiento dialéctico como lo vimos con Hegel, ¿no? Que tengo la tesis y la antitesis para llegar a un nuevo pensamiento. Entonces, mire, de igual manera tengo el hombre y la sociedad. Como ya hemos hablado anteriormente, pues Marx no está de acuerdo en este aspecto de la fe, ¿no? De que nosotros tengamos un pensamiento irracional o pongamos toda nuestra esperanza en algo que no existe, en algo que no podemos decir que es real. Por tanto, aquí viene esta parte de que el hombre es necesariamente social, ¿sí? Y el espíritu viene después. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre es necesariamente social? Bueno, con ustedes todavía no hemos abordado pirámide de Maslow, pero evolutivamente nosotros estamos desarrollados o estamos programados para vivir en sociedad. Desde nuestra evolución, usted ya en sociales ha de haber visto, ¿no es cierto?, que tenemos un proceso de evolución, a diferencia de lo que nos indica la Biblia, que fuimos ese ratito creados y moldeados. Sin embargo, desde la antropología, ¿no es cierto?, tenemos un cambio, ¿no?, en donde tenemos Homo sapiens, Homo erectus, ¿sí?, etcétera. Entonces, de igual manera, en esa evolución que nosotros tuvimos, nos adaptamos o nos programamos para poder ser sociales. Usted sabe que somos blanditos, ¿sí? No somos muy fuertes, nuestras uñas como para defendernos tampoco están como que tan evolucionadas como para ello, como los animalitos, ¿sí? Por tanto, la defensa del hombre en sí era agruparse con varias personas, para poder defenderse de los ataques de los animales, etcétera, ¿no es cierto? Para poder sobrevivir. Por ende, el ser humano es necesariamente social.Nosotros tenemos esa necesidad social. Usted puede estar solito un rato, pero ya después tiene la necesidad de hablar con alguien, de conversar con alguien, ¿sí?, de llamar, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esta necesidad social y nos dice, en base a esta necesidad social, también nosotros vamos a generar otras necesidades económicas, ¿sí? Y de tal manera que nos dice, el hombre piensa, desea y quiere. Usted piensa, chuta, a ver, por fin de año, ¿qué vamos a hacer? No sé, una cenita, ¿qué vamos a hacer? Empieza con el deseo, ¿sí? Y quiere hacer la cenita, ¿sí? Entonces vamos a realizar este proceso. Y por tanto, cuando yo pienso y deseo y quiero algo, pues necesariamente necesito el factor económico, ¿sí? Para poder realizarlo y ejercerlo. Entonces, aquí nos dice en este caso que nos agrupamos específicamente con otras personas y para ello yo necesito tener una solvencia, necesito esta parte económica, ¿no? Ya aquí igual va en contradicción con otras corrientes, ¿no? En que nos decían, no, usted despréndase del mundo, no se preocupe de cómo funciona el mundo, sino que aquí ya nos da
un pensamiento mucho más, no sé, más centrado, digamos, a la mayoría de las personas, en que sabemos que pues necesitamos, ¿no? La economía, y que el factor económico es importante para yo poder permanecer dentro de la sociedad y también tener una buena relación con otras personas, ¿no? Luego tenemos la moral y la religión, que es lo que les decía en este caso, que como no creemos en este caso en Dios, y nos dice que al momento en que tenemos esta figura del Dios y la fe, pues el capitalismo la utiliza, la maneja. ¿De qué? ¿Cómo maneja el capitalismo? Pues al momento en que al proletariado, que Dicen, ¿Qué le no se le pasó, escucha. Licen? El audio, licenciada. Dicen, no se le escucha. Se me fue el audio. ¿Le apagó? Ah, ¿se fue? ahí me escuchan. Sí, dicen. Sí, Licen, ahora sí. Otra vez mi internet. A ver, ¿en qué me quedé? Ya. Entonces les decía, ¿cómo utiliza el capitalismo a Dios con las masas? Pues técnicamente hace que influyan en su psique para que pierdan su capacidad crítica. Entonces nos dice, el capitalismo usa la religión para dominar a las masas proletariadas. Usted se debe haber fijado que dentro de la organización de varias sociedades, de varias civilizaciones, utilizan la religión para manipular a las personas, para, por ejemplo, que se adecue o que se sientan conforme con el tipo de vida que tienen. En algunas religiones, por ejemplo, si usted era más oscurito, tenía más pigmentación en la piel, pues se le consideraba que estaba más lejos de Dios, ¿no es cierto? Mientras usted fuera más blanquito, más clarito, pues se le consideraba que estaba más cerca de Dios. De esa manera se manipula, ¿no? Y se dice, digamos, es como un muñequito, como jalar hilos al proletariado para que puedan hacer lo conveniente para el capitalismo, para que el capital siga acumulándose en 1, 2, 3 personas nada más, ¿sí? Entonces, por ello también es que rechaza esta noción de la religión y demás. En relación a la moral, también nos dice que la moral va cambiando dependiendo de la sociedad. ¿Sí? La moral en la sociedad es cambiante, no es estática. Específicamente lo que yo les comentaba en algún momento, ¿no? Entonces, la moral depende muchísimo del contexto en donde se esté desarrollando la sociedad, de la religión. Entonces, antes era, por ejemplo, bien visto, aceptado las relaciones homosexuales, ¿no? En la antigua Grecia, bueno, no en Grecia, ¿no? Era sentado específicamente esto por el tipo de pensamiento que tenía la sociedad. Pero al momento en que cambia el pensamiento y este pensamiento es establecido por el capitalismo, pues la moral también de las personas empieza a cambiar. Por ejemplo, nuestra moral, está bien que nosotros trabajemos, ¿no es cierto? Incansablemente, está bien que trabajemos. Esa es la moral que tenemos, pero nos dice Carlos Marx que usted tiene que separar este aspecto de la moral que únicamente está favoreciendo al capitalismo, ¿sí? Y empieza a generar unas falsas afirmaciones, ¿sí? Unas falsas afirmaciones en donde de igual manera en base a la moral pues voy dominando al proletariado para que no proteste, para que se sienta conforme con la situación en la que está, etcétera. Entonces, la moral y la religión como que nos controlan y evita que nosotros, pues, critiquemos al sistema en el que nos encontremos y, por tanto, sigamos manteniendo las mismas condiciones de injusticia que puede suceder, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente corriente, que es el neorrealismo. Y dentro del neorrealismo, yo voy identificando algunos aspectos claves o diferentes en relación al materialismo. Primero, aquí a diferencia del materialismo en donde lo que me rodea genera mis pensamientos y yo a partir de ahí genero la realidad, para el neorrealismo la realidad es objetiva. Sí, existe independientemente de lo que yo crea y de la percepción del ser humano. Por tanto, el neorrealismo es una oposición específica del idealismo. ¿Sí? La realidad para el neorrealismo es independiente. La realidad existe independientemente de la mente humana. Los fenómenos, los objetos siguen ahí, ¿sí? Únicamente la mente es lo que lo distorsiona o lo que hace que la realidad se vea afectada, ¿sí? O sea diferente para usted y para mí. Pero de esa manera nos dice que tenemos, el neorrealismo nos dice que tenemos una realidad objetiva, ¿sí? Que la mente no crea la realidad.
sino que nosotros con la mente, no sé, la podemos distorsionar específicamente. ¿Sí? Ya, luego vamos a identificar aquí a nuestro principal representante, que es Russell, y nos establece los siguientes postulados que yo tengo. Dice, la filosofía tiene que ser científica, ¿sí? Sus problemas deben partir de las ciencias naturales, no de la moral y la religión. Aquí ya se aparta en este caso de una crítica específicamente a la sociedad, sino que nos dice, centrémonos en una filosofía mucho más científica, ya no un pensamiento vago, sino algo específicamente desde la objetividad, no desde lo que yo creo en mi percepción, sino desde la objetividad. También nos dice, la religión nace del temor. También lo han visto ustedes en ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, una de las formas que tuvieron los españoles para dominar a los indígenas y implantar la religión católica fue precisamente esta parte del temor. Nos vamos a ir al infierno, los ángeles igual que nos enseñan castigando el mal y todo eso, ¿no? La religión nace en base al temor, ¿no? Al temor de igual manera que el ser humano después de la muerte pues no trascienda, ¿no? El temor de dejar de existir como tal, de que no exista nada más después. Las reglas deben basarse en el amor, dice, al afecto y al saber. El alma humana no se identifica como un yo sustancial, sino que se reduce a un haz de ideas. Una vez más tenemos este aspecto de un haz de ideas, o sea, el alma humana está dentro de nuestras nociones, ¿no? De nuestro concepto. Usted tiene la idea de que cada una de las personas, pues, tiene su alma, que es en sí la esencia de esa persona, ¿no? Sin embargo, no hay un experimento, una ley, algún aspecto objetivo que me diga, sí, en efecto, nosotros tenemos un alma. Y el alma es quien nos da, no sé, la esencia, el significado, o sea, nos movemos por el alma. Nada que ver, entonces no existe como tal una base científica que nos diga tenemos alma. Sin embargo, todos tenemos esa noción, ¿no es cierto?, dentro de nuestra mente. Por tanto, nos dice que aunque el alma no es sustancial, no puedo tocarla, mirarla, observarla, ni hacer absolutamente nada con ella, el alma sí se va a reducir a un haz de ideas. Esas son las ideas que nosotros tenemos en relación al alma, ¿no? Como meta debemos, dice, perseguir la dicha, ¿sí?, que alcanza combatiendo el temor. De igual manera lo que vimos en la filosofía racional, en donde yo tenía temor a vivir por la incertidumbre, porque yo no sé qué va a pasar después. Sin embargo, nos dice, vivamos con dicha y venzamos este temor de, por ejemplo, yo vivir en incertidumbre, no tener ninguna certeza en la vida de qué va a pasar mañana. Tal vez mañana es el fin del mundo y no lo sabemos. Combata el temor y para que usted pueda alcanzar posteriormente la dicha. ¿Ya? Las otras dos corrientes que tenemos es el neopositivismo y el vitalismo. En el neopositivismo nos dice, solo es posible la conciencia científica del universo. La filosofía se dedica al análisis científico para depurarlo, apreciarlo y unificarlo. En este caso, el neopositivismo pues únicamente se va a direccionar en relación a todo este aspecto del universo, a estudiar un todo como tal, ¿sí? ¿Quién nos establece este tipo de pensamiento? Ludwig, que fue discípulo específicamente de Roosevelt. Se basa, nos dice, en la lógica, no dice nada. Los juicios lógicos son incapaces de proporcionar conclusiones sobre la realidad. Entonces, una vez más, la lógica pura hace que nosotros nos desconectemos un poco de la realidad. Por tanto, tenemos que combinar en este caso algunos aspectos subjetivos, una vez más, los aspectos subjetivos, la percepción que tenemos en relación a las cosas y demás, ¿no? Bueno, todo este tipo de pensamiento lógico, el neopositivismo es conocido como el pensamiento lógico, se fundamenta en base al conocimiento científico y a la experiencia como tal, ¿sí? Entonces ahí tenemos esta parte de la subjetividad. Usted sabe que la experiencia es diferente para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Mi experiencia, no sé, con un perrito incluso puede ser diferente a la que usted tiene. No sé, yo puedo tener una mala experiencia con ello y por ende rechazarlo y usted puede tener una buena experiencia.
Entonces existe este aspecto de diferencia, ¿no? De igual manera nos establece desde la religión, ¿no? Que el alma es inmortal. Y ese es el sentido, la característica que nos da el neopositivismo en relación, ¿ya? Luego tenemos el vitalismo. El vitalismo, ya, listo. Tenemos el vitalismo, que es en este caso, de igual nos dice una corriente contemporánea que rompe los marcos generales de la filosofía moderna y que nace a partir del kantismo. Ya vimos a Kant anteriormente. Dice, estas ideas son solo el movimiento, vida y devenir. El ser, la materia, son residuos del movimiento. Todo en este caso está en movimiento, aunque yo me pare, como dicen por ahí, ¿no es cierto? La vida no le va a esperar. Aunque usted esté quietito, estático, pues la vida continúa, los ciclos siguen, las leyes se aplican, etcétera, ¿no? Tengo la concepción de la realidad es orgánica. El mundo no es una máquina, no es algo mecánico, sino que es vida en acción, ¿sí? El mundo vive, respira. Existen diferentes interacciones que se van a dar dentro del mundo de los seres vivos, ¿sí? Tanto, digamos, inertes, ¿sí? Con los objetos animados, los objetos inanimados. También tenemos este aspecto de ahí. También hace referencias, ¿no? Que el mundo no explica únicamente las leyes, ¿sí? Con la física y la química, sino que establece también, le da esta característica de vida de que cada individuo o de cada uno de los seres, aunque no tenga, digámoslo así, un latido, pues tiene un ciclo vital que cumplir, tiene una función específica dentro de este ciclo vital, tenemos una organización de los organismos, ¿sí? Y por tanto tenemos una energía vital que existe dentro de cada uno de nosotros, ¿ya? Claro que no está presente en la materia inerte, ¿no? Se admite el irracionalismo dando mucha importancia a la experiencia concreta. Se admite el irracionalismo en la experiencia concreta, ¿no? Los únicos métodos de conciencia válidos es la intuición y la práctica. Una vez más, aquí clarito nos dice que no se explica la vida únicamente por las leyes físicas y químicas, ¿no? En la que yo puedo identificar esa fuerza, esa energía que me da para que yo pueda existir, para que pueda latir mi corazón como tal, sino que también se va a la parte de tener otros métodos para conocer la realidad, como la intuición y la práctica. Vamos por último al pragmatismo norteamericano y al pragmatismo inglés. El pragmatismo en sí nos dice que la realidad es cambiante. Los conocimientos se van a basar en los sentidos. Otra vez tenemos esta percepción de los sentidos, ¿no? Sostiene una cierta actitud personalista y humanista. Recuerda lo que decíamos en el humanismo, que resalta las características únicas, las cualidades únicas del ser humano, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos específicamente el pragmatismo que nos dice que la realidad en la que nosotros nos encontramos, pues empieza a ser cambiante. Tenemos el pragmatismo norteamericano, el que nace específicamente desde Norteamérica, ¿sí? Y percibe, nos dice, presenta al pragmatismo como un método que no se ocupa de indagar la verdad de las doctrinas, no se ocupa de indagar la verdad, sino que determina la utilidad de la misma en la vida práctica para ser aceptadas como verdaderas o falsas. Es decir, no busca la esencia, la raíz para identificar si a partir de la raíz se ha construido adecuadamente el método, sino que lo aplica específicamente y se sirve, pues es verdadera, si no es útil dentro de la vida, pues es falsa, ¿no? El pragmatismo inglés, que es establecido por Scott, de igual manera dentro del siglo XX, tiene que el hombre es la medida de todas las cosas. Sí, lo que establece igual el sofista Protágoras, ¿no? Nos dice, el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre no es solo la medida, sino también el creador de la realidad. Una vez más, la realidad depende del hombre, ¿sí? De la percepción en específica en la que yo esté. Entonces, si yo digo, no sé, en este caso, el cielo es azul, pues va a ser la medida o va a ser el estándar, la normativa para yo confirmar o negar ello, el hombre específicamente, no una figura divina, ¿sí? Ni
ni en este caso una figura enviada por la figura divina, sino específicamente el hombre. Una vez más nos centramos ya en las características, digámoslo así, en el egocentrismo, en el hombre como tal, para poder definir qué está bien, cuál es la realidad específica, ¿no? Y con ello del pragmatismo inglés hemos terminado este aspecto, ¿ya? Hasta ahí, chicos, entonces vámonos a tareas un ratito, que quería ver si ustedes ya tenían habilitada la actividad 3, que les voy a habilitar en este momento. Unidad 3, por favor, chicos. Me falta abordarles el existencialismo. ¿De y qué por materia, favor, Lice? de filosofía, chicos. Necesito que acaben de hacer la última pruebita de filosofía de la unidad 3 con el tema que les di. Por favor, revise proletariado, materialismo dialéctico, ¿no? El socialismo. Y necesito que investigue quién es Simone de Beauvoir, sí, del segundo sexo, porque está dentro de la pruebita, pero ya no alcanzo a darles el existencialismo. Es una preguntita extra que ustedes tienen para un puntito extra como tal, ¿no? Entonces les voy a habilitar ahorita. Ay, fecha de entrega le puse, espérenme. Ya, esto va a estar igual habilitado hasta el 5, al domingo 5. Recuerde, por favor, que usted tiene pruebas finales de todas las asignaturas desde el 6 de enero. Entonces tiene que entregar todas las actividades hasta el 6 de enero. Porque de ahí, disponible, ya, porque de ahí ya se acabó su periodo lectivo, ¿no, chicos? Está el 28, 27, ya. Hemos terminado con ustedes este aspecto. Ya, entonces Simone de Beauvoir, por favor, autora del segundo sexo, Sastre. A ver, el 5 les puse. Acá. Ya. Paul Sastre, por favor, también autor del existencialismo, para que lo puedan consultar. Bueno, revisar dentro de las diapositivas. Sí que ya no alcanzo a darles el existencialismo. Y de igual manera, filosofía, tenemos una guía, dice. Filosofía, dice. Perdón. Sí, filosofía, chicos, unidad 3. Es la última pruebita que tienen que realizar. Ok. Eso está en optativa. En Sí, optativo. exactamente. Pero Entonces, sale entrega 29 de junio. ajá, actualícele, ahorita le acabo de actualizar. Refresquele la página, por favor. Dicen, disculpe, ¿desde qué tema va a tomar esta prueba? Ya, desde Karl Marx, lo que vimos, proletariado, capitalismo, socialismo, desde ahí. Consulten o lean, mejor dicho, a Jean-Paul Sastre dentro de las diapositivas, porque ya no les alcanzó a dar el existencialismo, y también a Simone de Beauvoir, ¿ya? Que es autora del segundo sexo. Unidad 3, ajá. ¿No? Y con ello ya terminan y tienen todas las calificaciones de filosofía. Con ustedes me faltaba habilitarles esa actividad de la unidad 3, porque con los domingos ya terminé. ¿Sí? Eso nada más, chicos. Existencialismo de Jean-Paul Sastre, de Simone de Beauvoir, materialismo dialéctico establecido por Karl Marx, que era el proletariado, que era el capitalismo, todo ello, el control de las masas por la religión. Eso va a estar dentro de la pruebita, ¿ya? Y con eso ya pueden realizarlo hasta el 5 de enero. Dígame. Buenas tardes, licenciada. Un favor, en emprendimiento, yo no avancé a hacer lo que es una actividad práctica y lo que dice aprendizaje de partida doble, clasificación de cuentas. Por favor. Ya, no la veo. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Ángela Vera. Ángela Vera. Listen. Dicen, disculpe. Se fue.
El internet. Ya, ¿ahí me escuchan? Sí, Licen. Sí, Licen. Sí, listen. Ya, a ver, ya que nos pasamos a emprendimiento. A ver, ¿cómo me decía la compañera que se llamaba? Porfa, ayúdenme de nuevo. Listen, buenas tardes. Ángela Vera. Ok. Ya. Ya le ayudo, ¿ya? Entonces, que les decía que ya que nos pasamos a emprendimiento, me acordé de lo que les estaba calificando los trabajitos. Primero, ya, de lo que les estaba calificando los trabajitos y tengo dos casos de copia de tarea, igualitos. Entonces, revise, por favor, y esas actividades, sí, como son copias exactas, pero hasta en el color de la letra, no les voy a recalificar, ¿de acuerdo? Solamente a la primera persona que me presentó. Entonces, tenga cuidado con ello, ¿sí? No solamente en mi asignatura, sino en otras. Los profes sí tenemos algunas cosas que calificar, pero sí nos damos cuenta cuando son actividades exactamente iguales. Claro que pueden estar medias iguales, ¿no? Cuando yo le pregunto qué es un activo y qué es un pasivo dentro del documento. Sin embargo, hasta el número de palabras no creo que me coincidan. Cada uno tiene una mente diferente, un pensamiento diferente. Entonces, no me puede coincidir hasta en el número de palabras. ¿De acuerdo? Eso nada más como Dicen, sugerencia para disculpe, ¿te califica las tareas haciendo un promedio o la nota más alta escoge? ya las calificaciones finales de todas las actividades que hemos hecho. O sea, de cada tarea que realizamos usted, porque aquí dice que hay que hacer 2, 3 intentos. ¿Usted coge la nota más alta o divide un promedio? Hace un promedio para coger de los cuántos intentos hagamos. Ya, verán. En realidad yo no lo hago, lo hace el sistema directamente. Entonces, por ejemplo, aquí en Filosofía 1, usted tiene aquí que la palabrita que dice, mire, promedio. Tiene 2 intentos y los 2 intentos se promedian. Entonces, cuando usted entra a sus exámenes y vea promedio, quiere decir que el sistema en esa prueba le va a promediar las 2 notas. Si sacó 10 en el primer intento y 5 en el segundo intento, suma 15 dividido para 2, igual. ¿Sí? Le va a dar, le va a bajar la nota. Entonces, en algunas pruebitas sí les pongo la nota más alta, pero en otras sí es promediado. No en todas van a encontrar la nota más alta. Ya, Liz. Entonces ahí pueden revisar en cuáles sí y en cuáles no. Y en cuáles no, usted revisa las tareitas que tiene y ahí está la información, ¿no? Si se le promedia o es la nota más alta. Ahí mismo se encuentra la información para que no tengan dudas de cómo se maneja eso. ¿Sí? Ya, Entonces ahí no hay problema. Entonces tenemos esto, ¿no? Eso en emprendimiento, ya que nos pasamos a emprendimiento con Ángela Vera. Al otro compañero igual ya le ayudé hace un momento. ¿Alguien más que Yo le escribí en emprendimiento, Johnny Morante. Ajá, ya está, revísele. Ya, gracias, licenciada. No se preocupe, ¿ya? ¿Alguien más? Hable ahora, calle para siempre. Entonces, hasta ahí nos quedamos, chicos. Recuerde, por favor, revisar los dos preguntitas, los 2 temas que les dije, que ya no alcanza a darles el existencialismo, y con eso ya pueden rendir la pruebita, ¿sí? Contestar a la última pruebita, porque son 11 preguntas, entonces la última le da un puntito extra, ¿no? Igual, los puntitos extra en la siguiente clase que tengan en filosofía, también háganle la captura y tengan para yo completarles las notitas, ¿no? La siguiente clase y que ustedes ya se vayan con el mejor promedio posible en el caso de deber puntos. En el caso de que no, pues ya hablamos ese día, ¿ya? Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Un feliz año. Cierto, un feliz año a todos, que les vaya súper bien. Nos vemos el siguiente año. Espero que les vaya a todos súper, súper bien. Quiero verles a todos también en segundo y que tengan un bonito año. Chao, chicos. Igualmente. Muchas gracias, Excelente Lice. año, licenciada.